estamos justamente acá, donde mencionabas, en el departamento de Pocito. Y vamos a hablar con Carlos Foxley, quien es el presidente de la Asociación Chilena de Desalinización y es una de las personas que estuvo brindando un panel bastante interesante y que se engancha de cierta forma con una idea que surgió acá en San Juan. No es que surgió, sino que se trajo a cotación a un proyecto sanjuanino, como es la desalinización, el uso del agua del mar. Y es por eso que le damos la bienvenida a Carlos. Muchas gracias por este ratito. ¿Cuán importante es el agua en la minería, Carlos? Es fundamental y particularmente en la minería del cobre, Darío, es muy importante, porque en el caso chileno, por cada tonelada de cobre que producimos, de cobre fino, necesitamos 100 toneladas de agua. Esa es la proporción. Entonces, los proyectos mineros, si bien es cierto cuando uno lo compara con la agricultura, consumen muy poca agua, también es cierto que no deja de ser una cantidad importante. Te insisto, es por cada kilo de cobre se requieren 100 litros de agua. El consumo del agua es de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentre el proyecto, si es árido, si hay un clima más seco, más húmedo. No, el consumo de agua para procesar cobre depende del proceso. Es distinto si procesamos sulfuros o si procesamos óxidos. Y el grueso del consumo del agua se utiliza en el proceso de concentración, ¿ya? Así que no depende del clima, sí depende del mineral mismo. Pero de la geografía sí depende si en ese lugar hay producción o no, digo, en cuanto al uso del agua que usa la minería. Digo, por ejemplo, en el norte de Chile es más el agua que usa la minería que la producción por el tipo de clima. Sí, por supuesto. De esa forma, sí. En ciudades como en la región de Antofagasta, que es la región minera por excelencia en Chile, el 57% del agua que se consume en esa región es para minería. Si vamos a una región como la región de O'Higgins, a 100 kilómetros al sur de Santiago, la minería es menos del 2%. Entonces varía mucho. ¿Y se usa el agua del mar? En el caso chileno, un tercio del agua que consume la minería, un tercio proviene del mar. Una parte se usa directamente como agua de mar y una parte se utiliza como agua desalinizada. Y eso va a subir al doble en los próximos 10 años. Bien. ¿Cuánto es lo que, bueno, menciona un tercio, ¿no? Lo que se usa, pero ¿cuántos litros por segundo? ¿Cómo es el trabajo de estas plantas que hay? Sí, la minería hoy día en Chile consume del orden de 18.000 litros por segundo y de eso un tercio es agua de mar, que estamos hablando de alrededor de 6.000 litros por segundo. Eso va a crecer en 2 años más, de 6.000 vamos a pasar a 8.000 y en 4 años vamos a estar en 10.000 en la minería. O sea, esto va creciendo a 2 dígitos y para tener una idea, para 1 millón de habitantes, si esto fuera agua potable, tú requieres alrededor de 2.500 litros por segundo. O sea, la minería consume lo mismo que en Chile, en todo el país, produce agua desalinizada que podría alimentar a unos 3 millones de personas. Bien. ¿Por qué va a ir creciendo esta proyección, según la proyección? Porque las mineras están reemplazando el uso de agua de los acuíferos, agua continental, agua subterránea, aguas superficiales de ríos en la cordillera, por 2 razones. Una, porque enfrentamos un escenario de sequía y de cambio climático que hace que haya menos agua disponible. Y 2, porque el agua que estaba disponible de manera natural, con el tiempo ha ido siendo más escasa y hoy día particularmente los acuíferos subterráneos, las napas están más profundas y eso hace que las comunidades aledañas o incluso las ciudades tengan más dificultad para tener esa agua. Entonces, como una manera de asegurar el suministro de agua para todos en el largo plazo, las mineras, sin necesidad de una normativa legal, sino que de propia iniciativa, han decidido utilizar, entre otras, el agua de mar. O sea que es un compromiso sostenible, sustentable. Totalmente, absolutamente. Le estamos agregando agua dulce a una cuenca, de manera que estamos siendo water positive, un ejemplo para el resto del mundo. ¿Se reutiliza el agua de la minería? Sí, de cada 5 litros que utiliza la minería, 4 o más de 4 son reutilizados. Se le da todas las vueltas que se puede, no solamente por temas de eficiencia o conceptuales, sino que también por temas económicos. Es muy caro porque como las minas están en la cordillera a mucha altura, 3.000, 4.000 metros, llevar agua desde la costa hasta literalmente la punta del cerro
requiere mucha inversión y mucho trabajo. ¿Varía el trabajo de acuerdo a la altitud, digo, donde se encuentre la mina? ¿Es más caro? ¿Cómo es el trabajo o es lo mismo, digamos? No, el desalinizar agua de mar se hace en la costa. ¿Por qué? Porque yo para desalinizar el proceso consiste que yo entro con 2 litros de agua de mar y saco un poquito menos de 1 litro de agua dulce y un poco más de 1 litro de agua más salada. Entonces, si tengo que transportar agua de mar para hacer la desalación lejos de la costa, voy a tener que transportar el doble de agua, eso es muy caro. Entonces, lo que se hace es desalinizar en la costa y luego se transporta. Y en el transporte lo más importante no es tanto la distancia en kilómetros como la altura. Si yo tengo que transportar 200 kilómetros pero en terreno plano, es una cosa. Pero si en esos mismos 200 kilómetros tengo que subir 4.000 metros, entonces el costo se hace muy, muy importante. Y de hecho, en el caso de las minas en Chile, una mina que está a 4.000 metros de altura, si el costo del agua es 1, el costo del transporte es 6. Esa es la proporción. Entonces el agua cuesta 7, 6 transporte y 1 desalar. Eso aplica para un proyecto como Vicuña, donde a pesar de que la costa de Chile va a estar a 200, 250 kilómetros de distancia del proyecto versus la costa del Atlántico, que está a varias veces más, de todas maneras, como están en altura, el transporte va a encarecer esa agua. Entonces, técnicamente no hay ningún problema. Lo que tenemos que ver ahora es si hacer un proyecto grande que pueda compartir infraestructura, tanto de proyectos que se desarrollan en el lado chileno como proyectos que se desarrollan en Argentina, no solamente para Vicuña, porque Vicuña al utilizar esta agua puede liberar otras aguas que pueden ser utilizadas, por ejemplo, por el agro. En la medida que se junta un volumen importante, eso va a hacer económicamente factible el proyecto, porque los costos bajan a medida que los proyectos son más grandes y economías de escala. ¿Hay algún proyecto y alguna planta que llegue cerca del proyecto Vicuña? Digo, teniendo en cuenta que se anunció en Vicuña que la idea era utilizar agua del Mar de Chile. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, uno de los inversionistas de Vicuña, que es Lundin, tiene 2 operaciones en Chile. Una planta desaladora en la costa, muy cerca de la ciudad de Caldera, en Copiapó, que alimenta una mina de ellos que se llama la mina Candelaria, y además tienen un proyecto que se llama Caserones, que utiliza agua de mar directamente. Y si tú miras en el mapa, la distancia entre Caserones y entre el proyecto Vicuña es muy pequeña, ¿ya? Y están a alturas no muy diferentes. Entonces, efectivamente, el hecho de que Lundin tenga a los 2 lados de la cordillera proyectos para desarrollar u operando, puede ser un elemento muy facilitador de que se inicie este proceso. O sea, no se necesitaría a priori una gran inversión, porque parte de ese recorrido, la planta y la infraestructura para llevar el agua a la montaña ya está hecha. No necesariamente, porque lo que ya está hecho se utiliza o tiene poca holgura. Hay una capacidad ociosa, pero es bastante menor, pero sí prueba que técnicamente se puede. Segundo, se puede hacer en fases, y la primera fase a lo mejor con una porción pequeña del total que requiere Vicuña sí se podría hacer con una inversión muy marginal, pero si pensamos en el desarrollo completo del proyecto, aunque la mitad del proyecto, la mitad de la demanda de agua de Vicuña fuese con agua desalada de mar, sí se va a requerir construir la infraestructura. Pero es factible. Tenemos plantas como Escondida, que están a 3.000 metros de altura, que transportan más agua de la que requiere Vicuña. La tubería de Escondida es para 4.000 litros por segundo, Vicuña requiere 3.000, y eso está en operación hace bastantes años. ¿Tiene muchas plantas Chile desalinizadoras? Hoy día tenemos 24 plantas operando, hay 4 más en construcción y hay 40 proyectos de plantas nuevas a futuro. Un montón. Bueno, lo último, el análisis de lo que ha sido esta ya jornada, que está finalizando ya. Mira, muy positivo, da gusto ver el optimismo, da gusto ver el reconocimiento a una industria que no es de la tradición argentina, y tenemos mucha esperanza en que Chile pueda cooperar con nuestro conocimiento, con lo que podamos, para que juntos hagamos surgir más la industria. Hay espacio para todos, no vamos a competir en lo más mínimo, al revés, nos vamos a apoyar, y así como nosotros podemos suministrarles algún conocimiento y agua, ustedes podrán, no solamente desde provincias como San Juan, que tienen una tradición minera, pero incluso otras provincias, por nombrar una, Córdoba, toda la tradición metalmecánica puede desarrollarse para apoyar la minería. Hay un futuro esplendoroso. Nuestro himno nacional tiene una frase que dice: y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor.
y confiamos plenamente en eso. Creo que fue muy provisor quienes hicieron nuestro himno patrio. Muchas gracias, Carlos. Muy Gracias amable. a ti, Darío. Muchas gracias.